Bien, buenos días a todas y a todos. Mi nombre, pues, Giovanni Rodríguez. Vamos a ver si logro. ¿Ustedes logran ver la diapositiva o no? Profe, yo lo veo en blanco. En blanco. Ok. Vamos entonces. A ver, joven, ¿ahora sí la observan? Sí, profe, ahora sí. Ok, listo. Muchas gracias. Bien, sí, me gustaría nuevamente, les repito, mis estimados, que mantengan las cámaras encendidas o abiertas porque realmente me siento mucho mejor cuando los veo porque siento una mejor interacción. Así que les agradezco, por favor, poder entonces mantener las cámaras encendidas. Eh, y vamos a hablarles, pues voy a presentarme. Mi nombre es Giovanni Rodríguez, quien pues estará impartiéndoles la asignatura didáctica 3. Esto es un placer pues estar con ustedes en esta sesión y las que siguen. Entonces pues sí me gusta interactuar, me gusta conversar, me gusta, ¿verdad?, que el estudiante quede claro, que si el estudiante tiene alguna pregunta, tiene alguna interrogante sobre el tema, pues entonces de igual manera hacerla. Aquí pues todos pues tenemos la oportunidad de poder preguntar, todos tenemos la oportunidad de poder pues interactuar de igual manera. Así que siéntanse tranquilos, siéntanse seguros y que estamos para eso, estamos aprendiendo y pues lo importante es que nos atrevamos a preguntar, nos atrevamos a aclarar alguna duda que tengamos porque así nos vamos mucho mejor y el aprendizaje es mucho mejor, ¿sí? Así que una vez más les agradezco pues poder encender la cámara y así poderlos ver. Y ya les digo, me siento mucho más seguro de pues, poderles a ustedes brindar esta clase. Bien, eh, recuerden que dentro de lo que es la dinámica, pues por ahí yo leí un mensaje, sí, algo escrito del técnico, que el estudiante que queda o repite o reprueba la materia tiene que pagar $50. Entonces, mis estimados, tenemos que estar pues bien seguro de lo que estamos haciendo, ya les digo, eh, para que entonces pues podamos eh, pasar esta asignatura sin ninguna dificultad, ¿verdad? Nada más veo a mi amiga Ginny Kiel en pantalla, luego a mi amiga Erika. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos entonces a dar inicio a esta asignatura didáctica 3. Pues estamos en el Instituto de Educación Superior Nueva Luz, técnico superior en didáctica, su profesor, este servidor Giovanni Rodríguez. Y vamos entonces a comenzar con lo que es y esto no me avanza. ¿Ven las diapositivas, jóvenes? No, profe, no se ve. No se ve.
Ahí sí ahí sí las observan, jóvenes. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, para ver si lo podemos. No, pero que no avanza. Ahora sí. Bien, ahora las observan, jóvenes. Sí, sí, se observa. Ok, listo. Bien, entonces, aquí tenemos, estamos hablando sobre la didáctica jóvenes. Entonces, podemos decir nosotros que la didáctica es una disciplina, ¿verdad? Es una disciplina científico-pedagógica que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, que forma parte de la pedagogía y se encarga de orientar métodos, técnicas y estrategias que facilitan el aprendizaje y que busca articular la teoría con la práctica educativa. ¿Qué significa esto, mis estimados jóvenes? Estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿De qué proceso hablamos allí? Ese proceso que el estudiante, ¿verdad?, tiene que dar de su parte, al igual el docente. Ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí, ¿verdad? Lo importante, y como les dije al inicio, es que nosotros como docentes demos las orientaciones y ustedes como estudiantes puedan acatar. ¿Para qué? Para poder realizar ese proceso de aprendizaje significativo. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de métodos, de técnicas, de estrategias, ¿verdad? Que les van a facilitar a ustedes, ¿verdad? Eh, estas herramientas para que ustedes puedan, pues, acompañar a ese proceso y que pueda ser más significativo. Busca que articular la teoría con la práctica educativa, o sea, que la práctica, ¿verdad? O ese aprendizaje debe estar acorde con nuestra realidad, ¿ok? Jóvenes. Bien, seguimos. Tenemos entonces también el acto didáctico. El acto didáctico está compuesto por docentes, quienes pues son los que enseñan, los estudiantes, le acabo de decir hace un rato, que son quienes aprenden el contenido, ¿verdad? Que no es más que el tema a desarrollar, ¿verdad? Tenemos también estos elementos, pues interactúan para que ocurra el aprendizaje. Bien, les pregunto a nuestros estudiantes, ¿por qué el acto didáctico está compuesto por estos elementos? A ver, quiero un comentario. Si me pueden ayudar, por favor. ¿Sí? ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpe. ¿Por qué
estos elementos forman o componen el acto didáctico? Bueno, los elementos que menciona, pues obviamente son los más importantes porque dijo que el docente, ¿verdad? Es un Ajá, elemento. Los estudiantes, ajá. los contenidos y ¿qué más fue lo que dijo? El El otro es, contexto, ajá, ¿por qué son importantes? Porque sin un profesor, sin un contenido y sin un estudiante no hay conocimiento, ¿verdad? Porque el docente es el que o sea, es el que enseña los diversos temas de los contenidos. No claro. hay, no hay aprendizaje, no hay enseñanza igual. Y hay una mayor, ustedes ven la diapositiva, ¿cierto? Ahorita, bueno, ahorita no estoy viendo. Se quitaron, profe. Lo quitaron, lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos. El problema con esto es que quiero, quiero estar, como digo, viéndolos. Y yo quiero estar viendo también y estar también dando las clases. Ahí no la veo tan grande la letra, pero por lo menos. Y entonces no me permite correrlas. No me permite correrlas después. Buenos días, profesor. Si la coloca a modo presentación de la diapositiva. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Mm, Anda para allá. vamos a ver toda la pantalla. Aquí. Es allí donde está, hay como un signo de una rayita de menos. Después sigue algo como, pareciera un icono, como de una copita allí. Ujú. Ajá. Ahí lo observan, ¿no? Lo Ahí sí, observan. profe. Ahí sí. Ok. Ah, pero lo que pasa es que cuando trato eh, de seguir con la siguiente diapositiva, no me lo permite. Estamos en problema aquí. No sé por qué no me permite poder ir girando la diapositiva. Tiene que colocarlo en modo presentación. Allí donde está la copita, abajo. Ujú. Vamos a tener que irnos acá de nuevo. Ujú. No me permite presentarla sin. Ahí, pero es que ahí la ven, pero no me permite, no me permite poderla.
Así no me va a permitir porque no me permite ir girando las diapositivas. No sé por qué. Bien, allí me pueden ver la diapositiva, jóvenes. No, profe. No se ve. Wow. Observan. Sí, sí se observa. Ok, entonces habíamos quedado y habíamos hecho la pregunta que por qué el acto pues tiene que estar compuesto pues me decía la joven que si no hay docente no hay alguien que pueda instruir más que nada o enseñar y que realmente pues él debe estar compuesto por el docente, por el estudiante, por el contenido y por el contexto. Estos elementos tienen que estar integrados entre sí para poder nosotros o para poder adquirir o obtener un aprendizaje significativo. O sea que los elementos deben realmente existir e estar integrados. ¿Ok? Vamos entonces a hablar sobre la misión, visión y valores. La misión es formar estudiantes con proyección social. Esto debió ser al inicio. Con proyección social, calidad humana y espíritu emprendedor. ¿Cuál será la misión? Ser una institución líder por excelencia académica y los valores, pues, responsabilidad, respeto, compromiso y ética. Esto, pues, debió ser realmente esto, o debe ser practicado. Bien, aquí tenemos las competencias, la educación basada en competencias, integra conocimientos, habilidades y actitudes, ¿sí? Permite al estudiante, ahí hay un micrófono abierto y hay un perro ladrando. Esto pues permite al estudiante actuar eficazmente en situaciones reales y también pues se orienta al saber conocer, saber hacer y saber ser. Estas competencias, jóvenes, verifiquen su micrófono porque hay un micrófono abierto. Estos, estas competencias, pues, el saber conocer, el saber hacer y saber ser, pues esto, más que nada, busca esa integración y busca más que nada esa formación integral del estudiante, ¿sí? El saber hacer, pues también es importante dentro del proceso, ¿sí? Porque es eh, lo que el estudiante va, ¿verdad?, a ejecutar luego de su aprendizaje. Aquí tenemos entonces algunos tipos de competencias. Las competencias básicas, podemos decir que la lectura, la escritura, la matemática y la comunicación, ¿verdad? Las competencias genéricas, podemos decir que son las analíticas, trabajo en equipo, el liderazgo, y las competencias técnicas son los conocimientos específicos de una profesión y tenemos también competencias transversales, adaptación del cambio y uso de la tecnología, ¿verdad? Eh, entonces, pues estos pues tipos de competencias realmente tenemos que irla poniendo en práctica, ¿verdad?
esas competencias genéricas, el análisis, ¿verdad? Es muy importante dentro de nuestro proceso de aprendizaje, estimados jóvenes, porque fíjense, el trabajo en equipo son situaciones que siempre nosotros tenemos que ir viendo, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un análisis, tenemos que ser muy, ¿cómo les puedo decir? Muy minucioso, muy cuidadoso, muy analítico para nosotros poder realizar ese trabajo, ¿sí? Y es un tipo de competencia, ¿verdad? Que debemos tenerla bien claro, el trabajo en equipo también. Y fíjense que pareciera tan sencillo de hablar como de hablar con el trabajo en equipo. Y créanme que algunas personas les cuesta trabajar en equipo porque no nos gusta convivir, no nos gusta compartir. Y esto entonces muchas veces trae conflicto y esto también pues en el proceso de aprendizaje afecta, porque si no nos gusta trabajar en equipo siempre vamos a estar tal vez rezagados, vamos a estar apartados, vamos a estar incómodos. Entonces son competencias que sí debemos de ir manejando, competencias que realmente pues al final lo que busca es poder desarrollar nuestras habilidades, ¿sí? Y nuestras competencias, ¿verdad? Y poderlas llevar a cabo y desarrollarla mucho mejor. Y también pues lo que es las competencias técnicas, conocimiento específico de una profesión, ¿verdad? Esto es importantísimo también. Y competencias transversales. La adaptación al cambio y uso de la tecnología son algunas de esas competencias transversales. También tenemos, ¿verdad? Por mencionarles algunas también, las competencias de interdisciplinariedad. A nosotros, hablando de esto y de algunos cambios precisamente, o algunas otras competencias que vienen en el nuevo rediseño curricular, podríamos mencionar lo que viene la socioemocional, por ejemplo, y que viene una nueva competencia que se llama la competencia de emprendimiento. Y tengo que señalarles, estimados jóvenes, que estas dos competencias que se van a eh, que se van a esto ya a enmarcar, se puede decir, en lo que es el currículum, pues realmente no es que sean tan nuevas como se dice, ¿no? Sino que realmente no se habían enmarcado dentro de ese currículum, pero que, por ejemplo, las competencias de socioemocional, las competencias socioemocional, pues siempre ha existido. Y nosotros siempre vemos, por ejemplo, y que eso es importante, jóvenes, la competencia socioemocional, eh, porque aquí nosotros tenemos que saber trabajar esas competencias, tenemos que saber convivir, tenemos que saber eh, sobrellevar esta competencia. Y tanto para docentes, tanto para estudiantes, tanto para administrativos, tanto para padres de familia, porque la competencia socioemocional la necesitamos todo, o no la necesitamos, sino que tenemos que saberla manejar todos, porque todos en un momento pasamos, ¿verdad? Por esa competencia socioemocional. Y la competencia de emprendimiento, pues, que no es más esa competencia que busca que el estudiante, pues, pueda desenvolverse de una mejor forma, que pueda emprender, como lo dice la palabra, que realmente, pues, ese estudiante sea capaz,
¿sí? De ir pensando no solamente pues ser, y así lo veo yo, de ser un empleado más o desempleado prácticamente porque no hay empleo, pues, pero que el estudiante sea capaz de emprender, ¿sí? ¿Y qué es emprender, jóvenes? A ver, ¿quién me dice qué es emprender? ¿Aló? Tener un negocio propio y si es posible agregarle algo que sea como innovador. Así es, tener su negocio propio, innovador, claro que sí. Y eso es lo que busca, o esto es lo que busca realmente el emprendedurismo o la competencia de emprender. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque tenemos también que ya o en la década que estamos, pues todos estamos solo con el chip de querer ser un empleado más, un empleado público más, o un empleado privado más, de las empresas privadas, pero no estamos pensando en que nosotros mismos podemos crear nuestra propia empresa, por ejemplo, lo que dice la compañera, ¿verdad? Y a eso se busca a que el estudiante desde pequeño, desde su estudio, desde inicial, y que vaya creciendo con ese deseo de ser emprendedor, de crear su propia empresa, de que, pues, a ver qué ocurre cuando usted emprende su propia empresa. ¿Qué diferencia hay entre ese emprendedurismo, se me dificulta un poco, y ser un empleado público? Bueno, primero que todo, es su propio jefe. Para empezar por ahí, es su propio jefe. Maneja sus propios tiempos y también decide en qué línea emprender, se toma sus propias decisiones. Es una persona autónoma. Así es. Y ahora no estoy diciendo que ser usted eh, una persona con su propio negocio no significa, porque sí, conozco muchos de que tienen su negocio, su propio negocio, pero que también tienen esto, o son empleados públicos, por ejemplo. Ahora bien, lo que queremos nosotros inculcar, lo que queremos nosotros ver con este emprendedurismo o esa nueva competencia dentro de nuestro currículum, es que tenemos que ir enseñando a nuestros estudiantes a que tenemos que ir pensando, tenemos que ir aprendiendo. Dice que se aprende y desaprende. Tenemos que ir aprendiendo que las cosas, pues, o ese emprendedurismo nos va a servir, nos va a funcionar, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de estos jóvenes, y le hablo de esto porque es lo que se está eh, tocando ahorita mismo para ese inicio del nuevo año escolar, pero que si nuevamente les repito, dentro de ese currículum se rediseñó o como les digo, se pudo hablar pues de esas dos nuevas competencias. Y como estamos nosotros también impartiendo ese seminario a los docentes y a los directores, que ya pues ayer, el día de ayer terminamos, fueron 2 semanas extensas con estos seminarios, pero que sí también quiero ponerle en conocimiento, mis estimados, de que además de las competencias que habían, hay dos competencias más dentro de ese currículum, que son la socioemocional y el de emprendimiento, ¿sí? Para que cuando nos preguntan, no quedemos en el aire. ¿Y cuáles son las dos competencias nuevas que hay dentro del currículum? Entonces, mis estimados, podamos nosotros contestar que son
las competencias de emprendimiento y la competencia socioemocional, ¿sí? Para que estemos pues allí más clarito y estemos a tono, como se dice, con lo que está pasando con nuestro currículum panameño, ¿ok? Competencias y formación. Aquí tenemos que la formación por competencia responde a las exigencias del mundo laboral, favorece al aprendizaje autónomo y significativo y el estudiante avanza según su propio ritmo de aprendizaje. Tenemos nosotros aquí, jóvenes, que tener en cuenta que no todos aprendemos al mismo ritmo. Y aunque en nuestro caso somos adultos, sí, pero que también a veces ocurre. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces, y yo lo digo como profesional y como estudiante aún, que seguimos estudiando, y recuerdo aquellos tiempos cuando nosotros teníamos o nos correspondía algún docente que era muy estricto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un docente es así como muy estricto en su proceso de enseñanza? ¿Qué ocurre, jóvenes, según la experiencia que tengamos? Puede ser que el estudiante se cohíba mucho y no aprenda por temor o se ponga rebelde. Muy bien. ¿Quién más da su opinión? Jóvenes, sin pena, sin miedo. Lastimosamente no lo puedo ver porque la Voy a pantalla partirme la la tengo. cabeza. Sí, le escucho. Bueno, en ese caso hay apatía al aprendizaje. Nadie quiere dar la clase con el docente y tampoco se les hace fácil realizar las tareas con él mismo, porque dicen, no, esas tareas son muy pesadas o demasiado extensas y demás, y van perdiendo el interés, y apenas se pierde el interés y la motivación de una asignatura, el estudiante va siendo deficiente en ese campo, en ese ámbito. Es así, mis estimados, y sí, realmente fíjense, y a veces nosotros como docentes también tenemos que dar esa oportunidad. Créanme que yo soy de ese tipo de docente y que siempre pienso lo que ustedes acaban de decir. Yo siempre pienso que cuando nosotros damos ese espacio para que haya esa interacción entre estudiante, docente, hay una mayor oportunidad. Y es precisamente por lo que ustedes dicen, mis estimados jóvenes. Tener esa confianza, ¿verdad? De poder participar, de poder hablar sin ningún temor, porque sí, ciertamente a veces, aunque sepamos las cosas o tengamos nosotros noción de realmente y conozcamos realmente del tema, no nos atrevemos a participar porque decimos, si me equivoco, el profesor dice tal cosa, o si me equivoco, me va a, ¿cómo se dice esto? A ridiculizar delante de mis compañeros. Entonces, muchas veces, sí, cohibimos a nuestros estudiantes de esa participación y que en la mayoría de las veces son participaciones realmente, pues, significativas. Sin embargo, el estudiante no se atreve porque sí se cohíbe, como dice la compañera, de poder entonces eh, emitir su opinión, ¿verdad? Por temor. Entonces, miren que esto sí ocurre y esto, pero también jóvenes. Miren, y en este siglo en que estamos realmente, eh, a veces vemos muchas cosas. Sin embargo, yo sí creo y apuesto pues a esa calidad de educación donde el estudiante sí se sienta realmente satisfecho con sus compañeros, con su docente, en el contexto en que esté, ¿verdad? Pero que también tenemos que también ser muy claro en el sentido de que a veces cuando el docente le da la oportunidad al estudiante, entonces, ¿qué ocurre? Díganme ustedes mismos con sus propias palabras, ¿qué ocurre cuando un docente de repente le da esa oportunidad al estudiante, le permite al estudiante pues que sea
más abierto, que tenga más confianza? ¿Qué ocurre muchas veces, jóvenes? Díganmelo ustedes mismos, o no han tenido esa A veces, experiencia. como estaban comentando las compañeras, cuando tienen un maestro muy estricto, ellos se cohíben bastante. Entonces, cuando hay un maestro que les permite, les da ese espacio, usted ve un niño muy cambiado al que usted conoció antes. Tal vez usted lo vio por ahí, calladito, no se presentaba en los actos, y cuando se les da esa oportunidad, no como esa presión de que ellos sean ellos, usted ve un cambio muy diferente. Así es, muy bien. Y fíjense, mis estimados, que a veces ocurre que ese niño o esa niña tiene mucha más confianza con el maestro o con la maestra. Y a veces nos damos cuenta, ¿verdad?, de muchas cosas que está pasando en el hogar. ¿Por qué ustedes creen? Porque el niño tiene más confianza con su maestro, con su maestra, y van y lo cuentan en su salón con su docente. ¿Cierto? Eso pasa. Y acá, pues, a nivel ya de un, ¿cómo le podría decir? Que también ocurre en jóvenes, y por eso le hacía la pregunta, en el nivel del técnico, en el nivel eh, media, premedia, que sería, ustedes están en premedia, ¿cierto? ¿O no? Este nivel es técnico. Yo soy educación primaria. Ok, listo. Entonces sí, con más razón, pues y sí, el grupo es de educación. Entonces también tenemos que tener bien claro, mis estimados, que se dan todos los niveles y que aún en el nivel de esto, premedia, media, eh, universitaria, también vemos esos casos. Y a veces los docentes no lo hacemos por tener ese espacio de tanta confianza con el estudiante. Sí se puede tener confianza, pero una confianza, ¿cómo debe ser esa confianza, mis estimados? Debe ser una confianza, ¿verdad?, de respeto, donde sí se le dé la oportunidad, pero que el estudiante también, pues, conozca y que sepa también que sí se le da la oportunidad, pero que también tenemos que guardar la compostura y tenemos que guardar también, ¿verdad?, el respeto hacia el docente. Miren, yo les soy muy honesto. Yo ya tengo 10 años de estar laborando como docente en la UNACH, y a mí, créanme, que siempre me ha gustado y le he permitido a mis estudiantes precisamente ese espacio de confianza. Claro, y nuevamente se lo recalco a ellos, eh, porque créanme que yo también fui estudiante, y qué mal que se siente uno como estudiante cuando está ante un docente que, pues, para mí, yo lo considero que para que el estudiante aprenda, usted no tiene que ser un docente tan estricto. Eh, para que un estudiante le comprenda, usted no tiene que gritarle, usted tiene que hablarle, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas a mí también me han hecho pensar y pensar también hacia mis estudiantes, y me ha hecho pensar como docente, que yo creo que si yo puedo permitirle a mis estudiantes ese espacio, esa confianza con mucho respeto, entonces también puedo lograr un mayor aprendizaje en ellos. ¿Y por qué? Porque lo que dicen ustedes y algunos de ustedes, que es lo que acaban de decir, nos sentimos en más confianza, nos sentimos sin temor a poder hablar, nos sentimos sin temor a que nuestros estudiantes nos critiquen, a que mi profesor o mi profesora me ponga en ridículo delante de mis compañeros. Y todo esto entonces permite realmente, mis estimados estudiantes, que tengamos esa confianza y que seamos más abiertos al participar. Y cuando nosotros participamos, nosotros estamos aprendiendo también, mis estimados. ¿Y por qué? Porque hay esa confianza también de preguntar. Hay también confianza, miren, hay confianza también, que hasta el estudiante llega a hacer preguntas, a cuestionar. ¿Por qué? Porque tienen esa confianza, y qué bueno, porque así entre todos podemos nosotros mejorar y podemos
Fíjense, hacer un equipo de trabajo, poner una investigación de esas mismas conversaciones, porque nosotros también tenemos que entender, mis estimados, que somos docentes, pero que en ocasiones de repente no tenemos conocimiento de todo y que no tenemos, por ejemplo, un conocimiento de de un significado de una palabra, por ejemplo, ¿sí? Y con esta tecnología que tenemos ahora, nosotros podemos hacerlo muy bien. No tengo esa palabra clara, pero podemos buscarla en equipo y vamos entonces todos a salir de esa duda. Qué bueno y qué gusto, ¿verdad? Trabajar de esta manera porque no nos sentimos presionados y que esto sabemos también que nuestros estudiantes tienen ese grado de confianza y nuevamente les repito, sabemos, creemos fielmente en que va a haber un grado de aprendizaje significativo, ¿sí? No sé si hay algún estudiante, alguno del grupo que me pueda, pues, apoyar o aportar algo sobre este tema que es interesante, ¿sí? A ustedes no les gusta hablar mucho, parece. ¿En cuanto a qué tema decía, profesor? Al de, al de la competencia, al que estamos hablando, la competencia y la formación, ¿no? Ah, ya. Bueno, ese tema es muy importante porque las competencias las debemos desarrollar todos los docentes, los que estamos en el ámbito de educación, porque nosotros somos formadores y vamos a enseñar a esos estudiantes a que puedan mañana pasado desarrollarse en cualquier ámbito. Y muy importante esto de la didáctica, porque cuando uno le enseña a los estudiantes a realizar o a elaborar con sus propias manos, pues ellos más adelante eso les sirve como una fuente de ingreso, porque desarrollan esa capacidad. Y comparto una experiencia que tuve en la práctica docente al momento de enseñarles a los estudiantes a elaborar una cartita, pero esa cartita era tipo 3D, llevaba diferentes elaboraciones que resaltaban sobre la carta y había que hacer dobleces y demás. Ellos no sabían cómo lo hago, maestra. Entonces, ahí es donde el docente debe estar capacitado en enseñar cómo se hace. No solamente el docente debe estar dispuesto como para dictar la teoría, porque no es dictar la teoría, es también llevarlo a la práctica para que el estudiante obtenga el aprendizaje significativo. Entonces allí uno le enseña a ellos, ¿verdad? Cómo se hacen las cosas poco a poco y que vaya viendo de la mano y ya ellos entonces elaboran. Y qué felicidad al momento de ellos presentar su trabajito ya todo completo y bien elaborado. Y lo logré, maestra, gracias porque me enseñó. Eso llena de satisfacción a uno como docente. Así es. Asimismo debe de ser el docente presto para todo, en el ámbito tecnológico, en el ámbito, ¿verdad? Cuando vas a realizar algo, un trabajo, un mural, debe ser presto para prestar al estudiante la enseñanza de cómo elaborar, no solamente estar dictándole las pautas, las instrucciones, sino llevarlo a la práctica, pero que él enseñe, él muestre. Es que es así, y de eso se trata y de eso estamos hablando, de esas competencias, ¿sí? Y qué bueno, como usted dice, trabajar con estos tipos de estudiantes, ¿verdad? Que ellos mismos se motivan a través de su puesta en práctica de esa estrategia, de esa técnica, ¿sí? Y de que aprendan haciendo. Ese es un aprendizaje que nunca se olvida porque realmente el estudiante aprende haciendo. Y si, como usted dice, le pone a hacer una cartita, una tarjeta, no se le va a olvidar porque ellos tuvieron esa experiencia. No solamente de escucharle a ustedes, a usted. Es decir, bueno, vamos a hacer esta notita y esto se hace así, usted solamente le da, como le digo, la hace, ¿verdad? Sino que usted también toma ese tiempo para que pueda hacer las cartas, cada uno la nota, la cartita,
y ellos aprenden. Y créanme que este aprendizaje no se les va a olvidar nunca, porque ellos lo aprendieron haciendo en su salón de clase. Y esto es importantísimo, pues utilizar estos tipos de enseñanza, porque créanme que aún hay más aprendizaje. Eso es como en todo. El de la matemática, cuando usted como docente usa una técnica, una estrategia para que el estudiante aprenda matemáticas, a ese muchacho tampoco se le va a olvidar y el aprendizaje va a ser más significativo. ¿Y por qué? Porque ese muchacho pues jamás se le va a olvidar que, por ejemplo, si usted tiene su tarjetita y usted dice 2, le pone acá en su tarjetita 2 por 2 y acá atrás le pone el resultado. Eso es un tipo de juego. Por ejemplo, usted le dice a su estudiante 2 por 2 y él le va a decir 6, maestra. Usted le enseña y se da cuenta que no es 6, que por ejemplo la respuesta correcta debe ser 2 por 2, debe ser 4. Y usted juega con ellos igual entre ellos mismos, y créanme que no se les va a olvidar, porque ellos están, además de que están jugando, también están aprendiendo. ¿Sí? Entonces, estas cosas son importantes y parecen tan sencillas y simples, pero que sí, a nivel de nuestros estudiantes de primaria, por ejemplo, son muy productivas y tenemos buenos resultados. Sí, entonces vamos a continuar porque los temas están buenísimos, pero si nos quedamos en uno solo, pues también no podemos avanzar. Pues aquí nos habla sobre la educación tradicional. Dice que la educación tradicional está pues centrada en el docente, predomina la memorización del contenido, evaluación mediante exámenes escritos y poca relación entre teoría y práctica. Y esto es así, mis estimados. Oye, yo necesito, por favor, que algunos otros que estén por allí, como mi estudiante Feliciana Ruiz, también pues puedan participar, además prender su cámara. Créanme que me siento muy satisfecho con verlos a ustedes, por lo menos, porque me siento que estamos interactuando de una mejor forma. Y esto es bueno porque, créanme, yo como estudiante me gusta que me participen, me gusta verlos también, aunque sea por la pantalla, pero qué bueno que tengamos esa parte y de ese tema que estamos en el momento comentando, ¿no? Entonces, fíjense que esto también habla de una educación tradicional. Y cuando nosotros hablamos de esa educación tradicional, mis estimados estudiantes, hablamos de ese momento en que hacía unas décadas atrás, donde el docente era el que imponía las clases, donde el docente era el que decía, el que daba las clases, y lo que él decía era lo que se tenía que hacer casi obligatoriamente, ¿sí? Donde el proceso de evaluación eran o por lo general, exámenes escritos, ¿verdad? Y había que tenerle miedo a los docentes. Sí, porque los docentes desde acá atrás, desde si estabas allá pegado a la pared, desde acá, desde el mural, desde el tablero, te lanzaban el borrador, la tiza, lo que tuvieran en la mano. Entonces, ese tipo de educación, pues ya hemos ido cambiando, de manera que ahora estamos en pues una educación muy cambiante, donde precisamente estamos en la utilización y estamos también, ¿verdad? Utilizando otras técnicas, otras estrategias, ¿verdad? Para que ese aprendizaje sea más significativo. Predominaba la memorización. ¿Y qué problema cuando usted tenía que decir una poesía, verdad? Por ejemplo, cuando usted se olvidaba una palabra en esa poesía, qué problema, porque no echaban ni para atrás ni para adelante. Cierto, yo no sé si alguno ha sido de esa época, yo me tocó vivir parte de esto, pero fíjense que qué bueno que uno se acuerda, porque dice que hay que aprender y desaprender.
y que todo lo que ha estado en la educación en las décadas atrás, no todo ha sido malo. Hay muchas cosas buenas y eso que se puede seguir cultivando y eso que se puede ir enseñando, también lo podemos hacer. ¿Qué cosa más mala cuando tu maestro o tu maestra te castigaba en el aula de clase y te mandaban la notita porque el día siguiente tenía que estar tu acudiente? Y era diferente porque había más, se podría decir, también más cuidado de los papás, de los padres de familia. Y por eso era que daba miedo, porque cuando tú te castigaban en el aula, ahí tenías un castigo, y cuando ibas a la casa era otro, porque decía mamá o papá, usted va a la escuela a aprender, usted no va a hacer tal cosa, ¿verdad? No sé si alguien, pero fíjense que gracias a eso, pues nosotros estamos, porque también tenemos que ser muy honestos, mis estimados estudiantes, ustedes que están mucho más jóvenes, pero que ahora el asunto es diferente, y a ustedes hay que felicitarlos porque realmente están tratando de echar para adelante, están tratando de superarse, y esto es bueno, porque ahora, hoy día estamos viviendo otra situación, ¿sí? Los papás no tienen mucha ¿cómo? Autoridad en el hogar. En muchos casos, los que mandan son los estudiantes. Y en esos tipos de hogares que vemos, los estudiantes no estudian, los estudiantes no se preparan, los estudiantes andan desviados por otras actividades, no muy lícitas, pero esto son cosas que pues también van cambiando y que pues esto, y a veces para mal, pero que nosotros pues ya tenemos una meta, tenemos una visión, y yo los felicito porque realmente hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de que ahora como Nueva Luz nos ofrece esa oportunidad de hacer técnicos, de hacer licenciaturas, de hacer posgrados, de hacer maestría, ¿verdad? Y que tenemos, estimados, que irnos superando, y eso es bueno. A veces como que no hay tiempo, los recursos, todas estas cosas, pero créanme que cuando nosotros hacemos ese esfuerzo, al final vamos a lograr el objetivo y vamos entonces a decir, oye, a esto se me parecía algo imposible, y gracias a Dios que aquí tengo mi diploma, que aquí tengo mi título, y qué bueno porque ya entonces sí vamos a cosechar, ciertamente, y qué bueno, sí, que valió la pena de a veces no ir a los carnavales, ¿verdad? ¿Cuántos están con ganas de irse a los carnavales ahorita? A la mojadera, tal vez algunos, pero tenemos que estar aquí, tenemos que tomar una decisión entre estar allá y estarme preparando para el futuro, ¿cierto? Mis estimados, no me ven porque me tienen la pantalla. Profe, yo para irme a un carnaval prefiero estar aquí, la verdad, porque allá vengo sin plata. Y soleada y todo. Y asoleada y vuelta, etcétera. Sí, entonces, pero sí, es el ejemplo, pero sí, créanme que eso pasa. Y bueno, nuevamente les digo, los felicito porque muchos no quisieran estar, oye, pues ese profesor sí habla y fíjate que los carnavales y bueno, pero sí, realmente les felicito una vez más. Y esto es parte de esto, miren, yo ya les digo, tengo 10 años de estar en la UNACHI, trabajo también con esta universidad, trabajé con la UDI, ¿sí? Pero esto, lo que les digo, que sí, hay que tener un sacrificio y hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? Bien, las evaluaciones como eran antes, las evaluaciones eran cierto y falso, eran llenar espacio, qué tedioso esto, ¿verdad? Estar haciendo prácticamente, si no se estudiaba, se tenía que adivinar si era sí, si era no. El llenar espacio, no se diga, tenía que aprenderse todo memorístico, porque si no se lo aprendía memorístico, en el chip no estaba y no recordaba, entonces todo estaba mal, ¿sí?
Fíjense la diferencia de ahora, porque si usted lee, usted puede hacer un análisis, ¿sí? Y el docente le dice, haga un análisis de qué es la didáctica. Y no necesariamente usted tiene que aprenderse el significado de la didáctica, sino usted también puede analizar, hacer un análisis, tal vez con sus propias palabras, y nosotros decir, permiso jóvenes que se me está descargando la computadora, y de poder entonces ustedes hacer su propio análisis y esto, pues, no vamos a fracasar, ¿sí? Ahora, no es hacer o escribir por escribir, tiene que ser con el tema porque ya ustedes tienen ese conocimiento, ¿cierto? Y dice que también había poca relación entre la teoría y la práctica. ¿Por qué ustedes creen esto? Estamos hablando de la educación tradicional, ¿sí? ¿Por qué creen? Que poca relación entre la teoría y la práctica. ¿Mm? Fue porque todo antes era como más formal, la mentalidad era de que todos tenían que trabajar para una empresa, era como por decirlo así, una mentalidad igual para todos. Y por lo general el que destacaba en algo ya lo veían como rarito. Ujú, ujú. También, pues, la educación tradicional, en lo que era poca relación entre la teoría y la práctica, porque recuerden que estábamos hablando de algo que es más bien dado por el docente. Y si yo daba mi clase, yo solamente me dedicaba a lo que era la teoría, ¿cierto? Mis estudiantes tienen que aprenderse todo el plan de qué es didáctica, sus elementos, por ejemplo, pero yo jamás hacía o tomaba el tiempo para decir, bueno, vamos a hacer un taller sobre la didáctica. ¿Qué es la didáctica? ¿Cómo podemos nosotros trabajar en nuestras aulas con la didáctica? Eso no se hacía, o sea que no había una verdadera relación entre lo que es la teoría, porque veíamos más lo que es la teoría y dejábamos a un lado lo que es la práctica, que eran los talleres. ¿Y cuál es la diferencia entonces a la de ahora, no? Ciertamente, ¿estamos de acuerdo o no? Ustedes pueden decirme, no, profesor, en estos tiempos estamos casi igual, las cosas no han cambiado mucho, ustedes todos tienen, y créanme que esto no sirve. La participación de ustedes cuenta mucho y es muy valiosa, ¿no? Profe, hay todavía docentes que utilizan este tipo pues de tradicional. Lo digo porque cuando yo estaba en el colegio, habían algunas docentes que ellos querían que todo uno se lo aprendiera, totalmente como estaba en el libro. Si te ponían, vamos a decir, llenar un espacio, ¿verdad? Tú no lo podías poner con una palabra que significara lo mismo, sino que tenía que ser la misma palabra que salía en el libro. Entonces, o sea, nosotros nunca entendíamos eso. ¿Por qué? Porque nos estaba prácticamente obligando a como a copiarnos de un libro, o sea, no utilizar nuestro conocimiento con diferentes, o sea, palabras. Se supone que cuando uno va a estudiar a un colegio, uno tiene que aprender sinónimos, que antónimos. O sea, yo no entiendo por qué ella no los puso mal. Imagínense, no solamente a mí, sino que a varios compañeros, porque no se acordaban de la palabra igual que yo. Y es que, y aún siento, porque tengo una niña en el colegio y para ella es difícil tratar con una profesora que es de religión, imagínense. Entonces yo entiendo también que hay profesores que son estrictos, eso está bien, perfecto, porque hay personas que ellos no quieren, vamos a decir que si ellos son muy soltados, vamos a decir, los estudiantes lo agarran de, como dicen, de cascalote, pues, y se le trepan encima y hacen con ellos lo que les da la gana.
Entonces, pero una cosa no tiene que ver con la otra, en la manera en que tú enseñas, pues, ¿verdad? Entonces, tiene ese problema de que, y no solamente ella, muchos estudiantes, pues, están con ganas de que cambien a la profesora porque es bien traqueada. Y digo yo, pero si de religión, dice, pero no sé, no sé qué tiene que ver eso, porque yo digo que una profesora de religión tiene que ser como un ser de luz, paz, amor y todo, ¿verdad? Pero nada de eso tiene, dice, me dice mi hija, nada de eso tiene mamá, dice, porque nosotros le pedimos explicación y todo. Dice, no, ya eso ya yo lo expliqué en la clase, ya, listo. Imagínese usted, o sea, de esa señora no van a recordar nada. Claro, claro. Y lo que se recuerda es negativo. Así. Sí, imagínense que yo recuerdo cuando ella estaba en escuela, y eso quería decirle, pues, que en ese tiempo también sí había teoría y práctica, porque algunos docentes, no todos, ¿verdad? Pero sí algunos daban, vamos a decir, teoría, y bueno, al final de la clase hacíamos algo referente. Por ejemplo, ya empiezo a hablar. Ya me dio demasiada confianza. Por ejemplo, era ¿cómo es? Ese que le decían educación para el hogar, yo creo que ahora ya no se llama así, sino que tiene otro nombre. Ese de educación, yo creo que lo mezclan como con 3 materias o no sé. No recuerdo, pero sí, sí le cambiaron el nombre, sí, es como más abarcador, precisamente porque sí, como habla de los valores también, creo, algo tiene que Algo ver. así, ajá. Y entonces nos ponían a hacer recetas, o sea, es más, llevábamos las cosas, los ingredientes y allá los hacíamos. Y era bonito, hacíamos maquetas, eh, explorábamos o sea, el mundo real, o sea, no es que hacíamos acá una maqueta, no, íbamos allá al campo, recolectábamos lo que necesitábamos y utilizábamos esos materiales, o sea, era algo bonito. Pero yo sí no pude experimentar eso de que solamente cuando estuve en la escuela, pues, de que sí hubo una cosa, profe, que no me gustó y que me dejó como un mal recuerdo, que fue cuando un maestro le hizo como un bullying, vamos a decir, a mi hermana. Bueno, mi hermana era una muchachita que le gustaba, pues, me imagino que estar hablando de aquí y allá, ¿verdad? Como cualquier otro, pues, que quiere estar conversando allá y otro acá. Yo me acuerdo que ella estaba en 6º grado y él mandó a unos niños, a unos estudiantes, a que consiguieran una cajeta, pero grande. Y usted puede creer que ahí encerró a mi hermana en esa cajeta. Yo no sé, pero yo estaba como en 4º y yo vi eso y yo me fui para donde mi mamá porque vivíamos cerca de la escuela. Y le fui y le conté, porque le impresionó. Eso fue ya que llegó allá a la escuela y usted viera todo lo que... Pero en ese tiempo uno como que no podía decir nada de algún maestro, que como que no. Ella no hizo nada, pero sí le dijo un montón de cosas a él. Y imagínese que él, bueno, le dijo a mi mamá que eso era una forma de castigar. Encerrarlos en una caja, o sea. Y prácticamente los demás niños se reían de eso. Imagínense. Claro, no es para menos. Y me imagino, eso también le marcó, imagínense, no sé de cuánto tiempo, pero le marcó toda su vida y nunca se la va a olvidar. Precisamente No, porque hasta a mí me daba miedo que él me diera clase a mí, imagínense. Entonces sí, mira, esas son las cosas
realmente que nosotros tenemos que vivir y contar, porque realmente es parte de la educación, como estamos hoy día, una educación totalmente diferente y que en ocasiones ha cambiado para bien, tenemos que decirlo, muchas cosas buenas, pero que también ha cambiado para mal, en el sentido de las leyes, de las normas, que a veces no son tan estrictas y tan rígidas para los muchachos, para los hijos en todo caso, ¿no? Porque esto no realmente logramos llegar a fondo, como se dice. Entonces vamos a seguir, pero sí, esto ocurre y como usted, pues nos marca muchas cosas y entonces, pues ya le digo, eh, ocurre esto. Educación basada en competencias, vamos entonces a hablar sobre la educación basada en competencia. Dice que centrada en el estudiante, aprendizaje significativo y activo, evaluación por desempeño, vinculación entre teoría y práctica. O sea, que es todo lo contrario a lo que acabamos de ver. Acá ya nosotros tenemos que ya ese aprendizaje va igual centrado al estudiante, es un aprendizaje significativo y activo, porque es precisamente lo que estamos diciendo. Imagínense que yo toda la mañana me la pasara aquí hablando, ¿verdad? Que en ocasiones hay que hacerlo, pero hablando, ni siquiera ver. Por eso que a mí me gusta por lo menos verlo en la pantalla, porque pues me motiva y estoy más que alguien me está viendo. Así yo ahorita mismo estuviera viendo todas esas pantallas cerradas, ¿no? Digo, bueno, pero ¿con quién estoy hablando? Con la computadora, por ejemplo. A veces pensamos de esa manera, ¿no? Entonces, evaluación por desempeño, ¿qué tanto realmente hemos aprendido? Pero que todo esto lleva su proceso a través de qué? De esas evaluaciones, a su vez de esas rúbricas, ¿verdad? A través de ¿cómo le llamamos cuando vamos a evaluar, por ejemplo, un dibujo? ¿Cómo se le llama a estos elementos que le ponemos para si el dibujo está bien pintado, si el dibujo está nítido? ¿Cómo se llama esto? Los criterios. Los criterios, claro, a través de criterios, ¿sí? Y esto en vinculación entre la teoría y la práctica, porque es lo contrario a lo que decíamos anterior. En esta ocasión ya tenemos, ¿verdad? La teoría y la práctica, porque por ejemplo aquí no estamos haciendo tal vez un taller de lo que es la didáctica, pero sí estamos interactuando con ese conocimiento, sí estamos interactuando con esas experiencias que también son buenas y son válidas para el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque también, como yo les digo a ustedes y a todos mis estudiantes, ayer terminamos de dedicar el seminario a los docentes en la semana anterior y esta que acaba de terminar ayer, y la anteriormente le habíamos dictado el seminario a los directores, pero que sí es bueno, mis estimados, de que haya esa comunicación, esa interacción, esa participación es muy buena. A mí me encanta y a mí me gusta que mis estudiantes, que mis docentes me participen. Así que es muy buena, pues, y aquí ya sabemos y tenemos cuál es la diferencia entre esa educación tradicional con la educación basada en competencia, que es la que estamos, pues, en nuestros tiempos y que tenemos que ir avanzando. En cuanto a esto, mis estimados, ¿no? Bien, seguimos. Aquí tenemos, entonces, principios básicos de la educación por competencia. ¿Cuáles son esos principios básicos de la educación por competencia? Es la calidad, la flexibilidad, la integridad, la inclusión, la continuidad y basada en normas de competencia. A ver, jóvenes, ¿qué podemos decir de estos, los principios básicos de la educación por competencia?
Cuando nosotros hablamos de estos elementos, ¿qué podemos decir así en forma general? Sobre la calidad, sobre la flexibilidad, sobre la integridad, sobre la inclusión, sobre la continuidad y basada en normas de competencia. ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué decimos nosotros sobre esto? ¿Mm? ¿Mm? ¿No hay comentarios? Bien, en nuestro tiempo, los principios basados en una educación por competencia, recordemos, mis estimados, que estamos hablando de una mejor calidad educativa. Estamos hablando de una flexibilidad. ¿Y por qué la flexibilidad? Porque ya no estamos en aquel tiempo que el docente lo sabe todo, ya que hay participación de cada uno de nuestros estudiantes, el que quiera intervenir, el que quiera participar, el que quiera hablar, no le vamos a coartar, estamos con esa libertad, ¿sí? Integridad, tenemos que ser íntegros en todo nuestro proceder, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿sí? Eh, y la inclusión, pues porque recordemos que también, pues, como les dije, estamos incluyendo nuevas estrategias, nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas competencias, ¿sí? Eh, a nuestro currículo, ¿verdad? Es continuo, tiene que ser continuo, ¿sí? No podemos dejar de estudiar, los procesos se dan continuamente y basada en normas de competencia, porque ya les dije, eh, pues tenemos que ir eh, desempeñando o desenvolviéndonos en cada una de las competencias, ¿sí? Y hablamos de dos nuevas competencias, como el emprendimiento y la de socioemocional, ¿sí? Esto es importante, mis estimados, ¿sí? Porque yo creo que si no trabajáramos por los principios básicos de la educación por competencia, pues tampoco hubiésemos estado en un avance eh, educativo. Tal vez un avance que no es todo lo que quisiéramos, pero que sí por lo menos pues vemos de que sí vamos por lo menos avanzando en algo, sin olvidar que la tecnología y eh, las ciencias y la tecnología pues también avanzan muy rápidamente y que no podemos pues nosotros quedarnos atrás. Y hablando de todo esto, pues yo creo que en esta época o en esta década, creo que todos los estudiantes eh, pueden y saben manejar lo que es la tecnología, ¿cierto? Eh, yo creo que ahí no hay tanto problema como las décadas 70, 80, hasta los 90, creo, porque esto, pues, no había tanta tecnología como la que hay ahora. Y ciertamente aquellos, pues, que no dominamos tan al dedillo como se dice esa tecnología, tenemos que buscar la forma de cómo actualizarnos y de cómo poder manejarla, porque si no, aquí no estuviéramos dando esta clase, ¿verdad? Porque si no más sabemos manejar lo esencial en la tecnología, entonces nos quedaríamos muchos por fuera, aunque así tengamos las competencias, porque no dominamos, por ejemplo, hacer una presentación en las computadoras, que eso ocurre, ya les digo, con aquellas épocas o aquellas décadas. Entonces, pues, para todo tenemos que estar actualizándonos, mis estimados estudiantes, ¿sí?
Bien. Aquí vamos a hablarles sobre los modelos didácticos. Modelo tradicional o transmisivo, modelo tecnológico, modelo activista o espontaneista y modelo comunicativo interactivo. ¿Sí? Entonces, mis estimados, cuando nosotros hablamos de un método didáctico, pues hablamos de ese método en que nosotros o que nos va a reforzar o nos va a funcionar y nos va a servir para nosotros poder dar una mejor, no una mejor clase, sino que nos vamos a apoyar para que nuestras clases sean más productivas, sean más activas, sean más emotivas, ¿sí? Y que a su vez nuestros estudiantes tengan y logren un mayor y un mejor aprendizaje, ¿sí? A ver, ¿qué les viene a ustedes en mente cuando nosotros hablamos de ese modelo tradicional o trans, ¿qué dice ahí? No veo, la letra está muy pequeña, ¿ustedes lo logran? Transmisivo. Transmisivo. ¿Mm? Modelo tradicional o transmisivo. ¿A qué se refiere? ¿O qué podemos nosotros decir sobre ese modelo tradicional o transmisivo? Tradicional o transmisivo. Ya hemos hablado un poco de esto. ¿Qué nos dice ese modelo? ¿Mm? Es como cuando el docente es el único que tiene el conocimiento, o sea, no se permite más nada. Claro, es el tradicional, es el que solamente vamos a transmitir, vamos a dictar el plan, vamos a hacer el ejercicio, pues es algo más rígido, ¿sí? Es algo más rígido y este modelo, pues aún, como dice la compañera Chini, pero que algunos todavía se lo utilizan, pero que sí ya estamos eh, encaminados hacia esas nuevas tendencias, hacia esos nuevos cambios, hacia esa nueva puesta en práctica de las nuevas competencias, ¿sí? Y esto, pues, hacia allá tenemos que ir porque estamos en busca de una mejor calidad educativa. Cuando nosotros nos referimos a ese modelo tecnológico, ¿a qué nos referimos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Cuando estamos en ese cambio tecnológico, en ese método, modelo tecnológico, perdón. ¿A qué nos referimos con el modelo tecnológico? Cuando se integran todo lo que son herramientas tecnológicas. Claro. ¿Y qué ocurre en ese proceso de aprendizaje con esas herramientas o ese modelo tecnológico? ¿Habrá Eh, o, ¿Habrá o no habrá un mejor aprendizaje? ¿Qué cambios se pueden hacer? ¿Qué ha habido en esa educación tradicional a estos nuevos modelos tecnológicos? ¿Cuál ha sido esa diferencia que hay? ¿Qué vemos nosotros? ¿Se ha ido realmente avanzando en cuanto a esto? Bueno, sí se ha ido avanzando, profesor. Y vemos que ahora se ha integrado lo que es la IA, y la IA prácticamente te hace todo. Y estamos perdiendo más que todo
utilizar nuestro conocimiento, todo lo que sale de aquí, no lo usamos. Pero no digo que eso sea malo, no es malo, sino que tiene buenas y malas. O sea, si tú sabes utilizar la IA, tú puedes hacer tus trabajos con la IA, está bien, pero no plasmar exactamente lo que dice la IA. Tú debes analizar. Pero ¿qué pasa? Que muy pocos son los que hacen eso. Simplemente vienen, copian y pegan y se fue el trabajo. No están aprendiendo nada. Porque tampoco se toman, o sea, el tiempo para leer. Y a veces imagínense que hay personas ya adultas, no solamente estudiantes, personas que están en su puesto de trabajo y cometen errores porque como no leen, al final dice, si quieres te doy más opciones, hasta eso lo leen, ¿verdad? Entonces, no es malo las nuevas herramientas, ¿verdad? Pero hay que saberlas utilizar. Muy bien. ¿Alguien más participa sobre este punto? ¿Nadie más va a participar sobre ese punto? Ok. Muy bien, Gidi. Y él, es importante eso que usted acaba de expresar. Y ciertamente es así. Y fíjense que dentro de este modelo tecnológico está la utilización de todas estas herramientas con las que nosotros nos podemos apoyar para un mejor aprendizaje, ciertamente. Pero es también lo que dice nuestra compañera. Y fíjense que aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros, por pereza, por ansias de hacer un trabajo rápido y tener tiempo para tal vez otras cosas que son de importancia y otras para tener el tiempo para estar por el río, por la playa, por los carnavales, pero queremos hacer las cosas tan rápido y nos vamos y nos metemos a la IA. ¿Y qué ocurre? Que es lo que dice la compañera, y no es malo. No es malo porque sí, ciertamente si te apoyas y esto creas o haces tu trabajo realmente como apoyo, va bien y es bueno. Pero ¿qué resulta realmente con algunos, que tampoco son todos, hacen las cosas copia y pega y no se toman ni siquiera el momento para poder leer esa información, que si realmente cuando nosotros le preguntamos y no hacemos la pregunta realmente cómo es, también vienen otros temas que no siquiera tiene que ver con lo que estamos haciendo o lo que debemos hacer. ¿Qué ocurre entonces? Pues solamente se copia y se pega, no leemos, no vemos realmente qué es el contenido, qué es lo que se trata, y entonces realmente allí, como dice la compañera, lo que realmente estamos haciendo es un trabajo nulo. No leemos, no pensamos, no analizamos, porque todo lo queremos que nos los haga la guía. Ya lo podemos hacer hasta la portada, ¿no? Entonces fíjense que sí, tenemos que ir en el avance tecnológico, pero que también a su vez tenemos nosotros que poner de nuestra parte, que también tenemos nosotros que hacer nuestra parte en esa tecnología, además, claro, de manejarla, ¿verdad? También hacer buen uso de ella. Y buen uso porque nosotros, por ejemplo, no vamos a plagiar una tesis, una tesina, no vamos a plagiar una investigación que nos corresponda, ¿verdad?
Y por eso, y es el bueno, el saber qué programa se utiliza para identificar los plagios. Hay muchos, pero conocemos uno principalmente. ¿Qué dice, profe? ¿Qué programa se utiliza para identificar estas clases de plagio en los trabajos, en las monografías? Tienes el micrófono Sí, apagado, profe, este se llama Turnitin. el Turnitin. Y es buenísimo porque aquí nosotros nos damos cuenta realmente cuánto usted dio y cuánto usted plagió. Entonces esto es bueno porque si existe, pues la IA también existe algo que va a contrarrestar esos plagios, esos copia y pega, porque realmente jóvenes tenemos que darnos cuenta que si nosotros no ponemos a manejar nuestro cerebro, no podemos analizar nuestro cerebro, también nos estamos haciendo un daño. Va a llegar un momento en que nosotros no vamos a poder ni saber expresarnos porque las ideas no las vamos a tener, eh, ¿cómo les digo? No vamos a tener esas ideas concentradas ni vamos a tener esas ideas correlacionadas, se puede decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos muy poco uso de nuestro cerebro, igual muy poco o nada de uso en lo que es la lectura. Porque lo que dice la compañera, a veces en las páginas abajo dice continuación y hasta eso se va en el trabajo porque no lo leemos. O dice, está en la página tal y nosotros no nos damos cuenta porque no la leemos. ¿Ve? Entonces, todas estas cosas, mis estimados, tenemos que estar pues también en sintonía, como se dice. Bien, modelo activista o espontaneísta. ¿Qué significa esto? ¿Mm? ¿Qué significa esto, mis estimados? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, en ese caso pienso yo que debe salir del mismo estudiante o de la misma persona que está en proceso de aprendizaje. Debe ser activo, debe ser espontáneo, debe surgir sus ideas y plasmarlas, eh, más que todo, sin que nadie le esté oponiendo que realice una actividad, que haga algo o que tenga iniciativa, porque de eso es que se requiere, que el estudiante aprenda a tener iniciativa propia. Claro, ser espontáneo, es así. Ser activo, ser espontáneo, ¿ve? Y por eso es bueno informarse y por eso es bueno leer. Porque yo estoy más que seguro que cuando nosotros leemos y dentro de esa explicación y de esos comentarios, usted tiene algo más que aportar. Y usted dice, sí, profesor, me parece interesante la clase porque yo en el libro tal o porque yo en la revista tal leí algo sobre el tema que decía esto, esto y esto. Y qué bueno y qué bonito, ¿verdad? Que nuestros estudiantes también tengan esa oportunidad de citar, en todo caso, eso que ellos ya leyeron, de eso que ya ellos conocen y que saben, ¿ve? Porque tiene que ser así. Nosotros no podemos estar en estos tiempos pues solamente escuchando al profesor y si yo digo algo malo o algo está actualizado y ustedes lo saben y por qué no lo dicen. Y no es ridiculizar, es ponernos en sintonía, es, es estar en sintonía, ¿verdad? Y bueno, si tenemos que aceptar que estábamos desactualizados también, ¿y por qué no? ¿Ve? En todo caso, y eso es un ejemplo que le estoy dando. Porque lo que sí, mis estimados jóvenes estudiantes, es que tenemos que estar anuentes con todas estas cosas que están pasando. Los cambios están dándose segundo por minuto, los avances tecnológicos, los científicos, fíjense, los celulares, ¿qué pasa con los celulares?
Hoy usted tiene un modelo que nada más usted le escribe, tal vez le saca fotos, pero ya en celulares tal vez que además de estar con, bueno, tantas cosas que pueden ocurrir con la tecnología. La capacidad de memoria va cambiando. Antes solamente tenía como 100 gigas y después subieron todos 512, luego van a 128 y así va subiendo la capacidad. Y la capacidad, y no solamente la capacidad, sino la cantidad de herramientas que usted tenga para poderla manejar, ¿sí? Entonces, mis estimados, yo creo que esto es interesante, esto es importante porque sí, en el caso nuestro, que ya de repente no estamos por allá por la era tecnológica como tal y como lo que está surgiendo, pero que sí tenemos la necesidad y la obligación de estar anuente a qué es lo que se está haciendo, de estar manejando las computadoras, de estar manejando los celulares, por lo menos lo básico, y que nos pueda entonces permitir estar, como se dice, en la competencia. De lo contrario, nos va a pasar cuando aquel tiempo que llegó, no sé si ustedes estaban tal vez pequeños, no sé si se recuerdan de Conéctate, el programa que en aquel tiempo se dio. Nos dieron una computadora a cada docente, teníamos que dar, creo que ese seminario nos pagaron, creo que fueron como $500. Bueno, tomamos ese seminario, me parece que fue así, no recuerdo muy bien, pero que entonces teníamos que pagar la computadora y teníamos que dar $100 para recibir la computadora. En ese seminario recuerdo que habían, imagínense, señoras aún de las décadas, de los 40, de los 50, de los 60, donde se conocía cero tecnología, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que cuando esas maestras estaban escribiendo, mínimamente, porque no era mucho lo que se sabía, pues, y si escribían algo en la pantalla, y si ustedes saben que si se deja la computadora un tanto sin tocarla, ¿qué ocurre? La pantalla se oscurece, ¿no? Y esas señoras pegaban esto y el grito. Ay, dice, se me terminó, se me fue la información, se me dañó la computadora. Cosas como esa, ¿no? Pero el conocimiento era muy poco. Y entonces, pues, por eso yo le hago el comentario, no a manera de burla, sino más bien de ver de que la tecnología está avanzando, de que cuando nosotros no conocemos lo mínimo o las cosas que están pasando, pues de igual manera nos vamos a quedar en un retraso, ¿sí? De manera que tenemos mucho poco, nuevamente repito, pero sí tenemos que ir conociendo y viendo realmente qué es lo que tenemos que pues, ir mejorando, lógicamente, mis estimados. Bien, vamos para nuestra siguiente diapositiva que dice estrategias didácticas, ¿sí? Ahí tenemos, ya nos faltan casi 10 minutos, mis estimados. Estrategias didácticas. Las estrategias didácticas orientan el proceso de enseñanza, ¿sí? Incluyen métodos, técnicas y actividades. Deben adaptarse a los objetivos y características del estudiante. A ver, ¿qué nos dicen estas estrategias didácticas, mis estimados estudiantes? ¿Qué podemos decir? Sin temor a equivocarse, pero sí quiero, ¿qué saben ustedes o qué me dicen ustedes de esas estrategias didácticas? Las enseñanzas, perdón, las estrategias didácticas orientadas al proceso de enseñanza. Incluyen métodos, técnicas y actividades y deben adaptarse a los objetivos y características del estudiante. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué realmente necesitamos nosotros
con estas estrategias didácticas, mis estimados? ¿Alguien podría aportar algo? ¿No? Bien, tenemos que las estrategias didácticas orientan al proceso de enseñanza. ¿Qué es una estrategia, mis amigos, amigas? Yo aquí no he visto un varón en este grupo, todas son damas. Y qué bueno, esto nos indica que las mujeres, las damas, están rumbo a la presidencia. ¿Sí? A ver, claro, porque están gobernando, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué son las estrategias? Profe, yo pienso que las estrategias didácticas es lo que facilita al estudiante un aprendizaje más significativo, o sea que él, el docente va a utilizar ya sea un cartel, ya sea un juego, o sea, no todo tiene que ser teoría, ¿no? Entonces, para que el estudiante, pues, se aprenda más, tenga, o sea, un aprendizaje mucho mejor. Y aparte de eso, el estudiante se divierte y, y recuerda aún más a través del juego lo que lo que se le quiere enseñar. Claro que sí. ¿Alguien más por ahí nos puede dar una opinión? ¿Alguien más? Sí, profe, es como dice la compañera. Pueden haber contenidos en el currículo que son bastante complicados para algunos estudiantes, pero usted busca su recurso. Vamos a hacer este material, como ustedes decían antes de las tablas de multiplicar. Vamos a hacer las tablas, vamos a hacerlas sumando para ver cuánto nos da y así facilita el aprendizaje del estudiante de algo tan complejo a algo más divertido y que ellos aprendan de una forma más divertida. Muy bien. Oye, los varones no están aquí. No hay ninguno. Yo no logro ver la lista de la asistencia. Nada más hay 8 conectados y ustedes 10 deben de haber por ahí. Yo Bien, dije que si hay uno, se llama Giovanni. acá estamos. Bien, miren, exactamente, es un conjunto, ¿verdad? La didáctica igual, pues, es un conjunto de acciones, se puede decir, pensadas y planificadas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, lo que le dije antes de la enseñanza de la matemática, yo planifico, ¿verdad? ¿Qué más puedo decir? Yo planifico, ¿por qué? Porque dentro de esa planificación yo digo, oye, me parece que si yo utilizo este juego, mis estudiantes me van a aprender más rápido, van a captar más rápido, ¿sí? Esa acción que yo hago van a permitir a que mis estudiantes me puedan captar más ese proceso, ¿sí? Y esto es importante, pues, de la estrategia, de la didáctica, ¿verdad? En el proceso de enseñanza. Incluyen métodos, técnicas y actividades, claro. Los métodos, las técnicas que nosotros vamos a utilizar para nosotros poder desarrollar esas actividades, va a tener que tener una relación, ¿verdad? Con nuestro contenido,
con nuestros objetivos, si así nosotros pues queremos lograr un buen aprendizaje con nuestros estudiantes, ¿sí? También nosotros debemos decir que deben adaptarse a los objetivos y características del estudiante. Esto es muy importante, estimados jóvenes. Y yo creo que aquí hay muchas cosas, muchos elementos que realmente se tienen que tener en cuenta, porque primero que no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Eso también hay que tomarlo en cuenta. También tomar en cuenta porque de repente como docente usted no esa metodología, esa técnica o esa estrategia que usted utilizó, tal vez a algún estudiante se le va a dificultar un tanto y no va a adquirir ese aprendizaje significativo. Entonces, pues tenemos que ver cómo hacemos nosotros para que ese estudiante también tenga esa oportunidad de poder hacer sus actividades sin afectar. Recuerden que el objetivo de nosotros los docentes es realmente poderles enseñar. Tampoco es regalarles la nota, tampoco es que, bueno, yo no quiero que se quede y no se queda porque usted le puso el 3. Pero ¿qué producto lleva ese muchacho, por ejemplo, para tercero, para cuarto, para el grado siguiente, si no adquirió y no obtuvo un aprendizaje? ¿Creemos que le hacemos un bien a ese estudiante con pasarlo sin que haya un rendimiento? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes de esto, mis estimados? Claro que no, claro que no. Es más, le estamos No, haciendo... profe. A ver, Kaira González, prenda el micrófono para verla. Kaira, ¿usted de dónde es? ¿De acá, de Chiriquí? ¿De Panamá? De David, profe. De David, Kaira González, muy bien. ¿Y Ginny? Yo soy de Bugaba, profesor. De Bugaba. Muy bien. ¿Y los otros 8 que no los he visto? Kaira. Déjese ver Kaira. bien. Déjese ver bien, que además. Bien, muy bien, Kaira. A ver, ¿qué iba a decir usted, Kaira? Que al evaluarlos por lo menos que pasen con el 3, aunque no se lo ganen, de todas maneras no los estamos ayudando, porque ese chico no hizo nada. Hay estudiantes que se merecen por lo menos que uno les dé una ayuda, pero hay otros que ni siquiera se ganan eso, porque eso ni les importó. A veces uno va al salón y habla como un papagayo, y cuando termina, a ver, ¿quién me dice? Ni uno ni otro. Ve uno con los celulares chateándose y o sea que estuvo uno ahí como una pantalla, nada más, nadie puso cuidado. Entonces yo pienso que el que de verdad por lo menos la ayuda que se le dé el empujón a ese estudiante que yo veo ahí todas las mañanas ahí pendiente, no viene, profe, mire lo que, pero ese que aparece va por hacer acto de presencia, pero es como que es un holograma. No se le hace un bien para nada. Ese chico más bien lo estamos retrasando más. Y sobre todo porque él ni le interesa lo que fuimos a decir o lo que hablamos. Y lo más triste a veces es que uno le pega las querellas a los papás y se ponen del lado del muchacho. Es verdad que es su hijo, pero uno es un adulto que uno no jamás le va a decir una mentira, una falsedad en contra de ese chico. Y el docente es el malo, el docente es el que nos enseña, el docente la agarró conmigo, el voy al Meduca y lo reporto, ahorita convoco un quórum y traigo para que vayan en contra. No, tienen que entender a veces, aunque duela, que tienen muchachos que son duros. Así es. No hacen caso. Y mi amiga Kaira, parece mentira, pero a veces, y en la mayoría de los casos, los papás conocen los hijos. ¿Ve? La actitud que toman entonces es la que, pues, es la mala, porque realmente ellos saben muy y perfectamente qué tienen, ¿sí? Bueno, muy bien, Kaira. Vamos a continuar con nuestra última diapositiva porque ya estamos en la recta final, ¿sí? Y esto,
Qué placer y qué gusto estar con ustedes, por lo menos las tres que han participado y que han aprendido, que han estado en la pantalla. Qué gusto estar con ustedes porque sí, me siento que hemos conversado, que hemos pues estado interactuando y qué bueno con esas palabras, con esas intervenciones de ustedes. Y créanme que me siento muy contento y me siento que estoy dando mi clase porque estamos, y por lo menos nos estamos viendo en la pantalla, 2, 3, pero que aquí estamos para hablar. Es pues esto, tenemos que estar 2. Aquí habemos más y qué bueno que están. Para concluir, mis estimados y estimadas, dice que la didáctica es fundamental para mejorar la calidad educativa, permite organizar la enseñanza de manera científica y favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo integral del estudiante, que es una de las partes fundamentales, ¿verdad? Que nuestros estudiantes realmente aprendan. ¿Sí? Entonces, pues, esta es nuestra tarea como docentes y como futuros docentes, porque no vale la pena también usted tener un estudiante todo un año cuando usted el resultado va a ser mínimo o va a ser 0. Yo creo que sí vale la pena hacer ese esfuerzo y como dice la profesora Kaira, también tenemos que tener el apoyo y la ayuda de los padres de familia, que son parte principal e importante en el proceso, pero que ese padre también tiene que ser consciente, ¿verdad?, de qué hijo tengo, qué hija tengo, cómo van realmente en mi escuela. Tenemos también que ser parte de esto, de esta dinámica. No todos los días, profesora Kaira, ¿verdad? Porque también molesta todos los días los padres en el salón, pero por lo menos en el trimestre que vaya 1 o 2 veces a ver cómo va su niño, cómo va en ese proceso, que no es malo, pero a veces no hacen eso, pero sí, si les pone un 2, le caen allá toda la familia, todo el ejército. Entonces, mis estimados, esto también hay que tener mucho cuidado y pues esto realmente tratar de hacer lo mejor que se pueda como docente. Y esto es una muy bonita carrera, a mí me encanta, me gusta. Yo ahorita tengo una dirección en un colegio de 2013 titular y créanme que me encanta, y a veces cuando a ti te gusta algo, créanme mis estimados futuros y docentes, que el tiempo se te va y no te das cuenta, porque en lo que tú estás haciendo te gusta y el tiempo no le tomas importancia. Y esto es bueno, yo me siento satisfecho con mi trabajo, con mis estudiantes en todos los niveles, porque les digo, de primaria, universidad, ahora la administración, pero que me encanta realmente y también me encanta que mis estudiantes me participen, aunque sea 1 o 2, pero que estemos allí. Quiero despedirme por esta sesión. Antes, pues, sin darles las gracias a ustedes. Gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por intervenir. Gracias por aportar a esta clase. Y mis estimados, que Dios me los bendiga y que siempre me mantengan con bien. Y nos vemos próximamente. No sé cuándo es la siguiente clase. Creo que es de 15 días, ¿cierto? Sí, en 15 días. Nos vemos en 15 días, mis estimados. Que Dios me les bendiga, me les cuide y me les proteja siempre a ustedes y a su familia. Bendiciones para todos. Igual, La profe. profe. Gracias. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego, mis estimados.